Muy buenas tardes, bienvenidos todos los que habéis venido a Casa de América esta noche de los libros. Para Casa de América resulta muy satisfactorio celebrar esta tarde la Noche de los Libros, que es como ha dado en llamarse en estos últimos años nuestra conmemoración del tradicional Día del Libro y del aniversario de la muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes, dos de los genios literarios más grandes de la historia. Los ojos con mucha noche, verso de Góngora, enmarca esta fiesta de la literatura que se celebra en la Comunidad de Madrid cada año. Y lo hará en un momento en el que el mundo necesita resignificar ciertas oscuridades que nos rodean tanto de noche como de día. Apagar la luz del día para que la noche vuelva a iluminarnos. En esta ocasión, nuestra jornada responde al título de Noches de Neón, postales nocturnas desde América Latina y cuenta con la presencia de la escritora argentina Valeria Correa, del escritor mexicano David Toscana y de la gestora cultural nicaragüense Claudia Neira Bermúdez. Nuestros invitados comparten con nosotros experiencias propias y ajenas desde la escena literaria de Buenos Aires, Ciudad de México y Managua, y de manera más general sobre el rico patrimonio cultural de las ciudades latinoamericanas contemporáneas. Rendimos así homenaje al libro y a la lectura en una fecha que se ha convertido ya en una de las fiestas culturales más importantes del año, tanto en Madrid como en España. Y sin más, cedo la palabra a Claudia Neira, que va a presentar a los escritores que participan esta noche, y os agradecemos a todos los que habéis venido. Si queréis volver sobre esta charla, la vamos a subir el lunes en nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Ana María, Luis, Enrique y todo el equipo de Casa de América que, como siempre, hacen de esta casa la casa de todos los que estamos acá, de todos y todas. Y gracias también a Valeria y a David y a la Noche de los Libros por invitarnos a conversar con ustedes sobre eso que nos gusta mucho o nos disgusta mucho, como es la noche. Y con estas Noches de León y postales nocturnas vamos a hacer nuestra versión de la mano de Valeria Correa y de David Toscana. A ver, si buscamos la definición de la noche, nos topamos con múltiples acepciones. Es un periodo que transcurre desde que se pone el sol hasta que vuelve a salir, opuesto al día. Las noches son más cortas en verano o más largas para algunos. Parte de este periodo que se dedica a dormir, también hay mucha gente que dice he pasado mala noche o una buena noche. En nuestro caso, el mundo de la literatura, la noche también tiene muchas definiciones y por ende múltiples postales y múltiples visiones. Valeria y David nos van a contar un poco de ello. Esta noche vamos a hablar un poco sobre esas postales con una autora y un autor que han visto y vivido noches bajo muchos cielos y en diversos usos horarios. ¿Son las noches diferentes en dependencia de dónde estás? ¿En dependencia del momento de la vida en el que estás, la noche tiene un significado diferente? Valeria Correa Fis nació en Rosario, Argentina. Es una escritora de ascendencia española, de formación y profesión de abogada, y a pesar de su pasión por la literatura, a pesar de que su pasión por la literatura le viene desde la niñez, no fue sino hasta el 2015 cuando se conoció públicamente su faceta de escritora. Ha coordinado clubes de lectura para varias librerías norteamericanas. Posteriormente estuvo a cargo del club de lectura de una librería en Italia y actualmente coordina el club de lectura del Instituto Cervantes en Milán. Ha impartido talleres de escritura creativa en varias ciudades estadounidenses y también forma parte del equipo de escritoras que trabaja con Clara Obligado en su taller de escritura. También ha impartido talleres de escritura en el Instituto Milán de Cervantes. En los últimos años ha vivido en Miami, Estados Unidos, Milán, Italia y actualmente reside en Madrid. Previamente vivió en Rosario y en Buenos Aires. Escribe regularmente para las revistas digitales Aire Nuestro y Los Amigos de Cervantes. David Toscana nació en Monterrey, Nuevo México, en 1961. Monterrey, Nuevo León, perdón. El 7 de noviembre de 1961, es un escritor mexicano, evidentemente. Ha sido ganador de varios premios, entre ellos el premio Javier Villaurrutia, que otorga a la comunidad de escritores al que considera el mejor libro publicado en México ese año. Toscana inició su carrera como escritor de forma tardía. Antes de emprender el camino de las letras, se graduó como ingeniero industrial y de sistemas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y posteriormente cursó estudios en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Sus influencias literarias incluyen los clásicos españoles como Cervantes y Calderón de la Barca y los escritores hispanoamericanos Onetti, Borges y Donoso, así como la tradición fantástica latinoamericana. En 1994
Formó parte de un programa de escritura de la Universidad de Iowa y en Berlín. Desde el 2012 aproximadamente colabora con el Seminario Laberinto de Milenio y reside en Europa. Ambos tienen una vasta obra individual colectiva y han merecido múltiples premios. Sus raíces no son la literatura ni las letras, sino la ingeniería y el derecho, pero ambos han hecho de las letras su vida. Por lo cual, la noche pinta interesante con ellos, porque han tenido múltiples noches en sus múltiples vidas. Quisiera un poco que nos contaras qué es la noche para ustedes. Para vos, Valeria, la noche se pinta, se escribe, se baila, se sueña, se llora y se ría. Pero para vos, ¿cómo pudieses definir la noche? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Claudia, por la presentación. Gracias, Casa de América, Ana María, por esta tarde, noche. Y un placer estar aquí también con David. La noche para mí es muchas cosas, ¿no? Como espacio creativo, para mí siempre ha sido algo muy significativo, porque la noche es ese lugar de silencio donde se acaba, digamos, un poco la tiranía del trabajo y se abre, ¿no? ese espacio de umbral, ¿no? Donde los demás duermen y uno se pone a trabajar, ¿no? Pienso además que María Zambrano dice que escribir es una manera de custodiar el silencio, ¿no? Y yo creo que escribir de noche es una doble manera de custodiar ese silencio. Además que, bueno, yo como trabajo un género a veces fantástico y otras veces con una mímesis delgada, podríamos decir, que tiende hacia lo onírico, tiende a veces hacia el terror, a veces hasta hacia las distopías, también en poesía, ¿no? Porque soy narradora y poeta. Yo creo que en la noche es ese umbral, ¿no? Donde se abre a las criaturas fantásticas, nocturnas. Es ese lugar donde la falta de luz deforma las percepciones. Bueno, creo que podría estar aquí hablando larguísimamente de la noche, ¿no? Pero básicamente para mí ha sido siempre ese espacio otro donde poner aparte todas las obligaciones diarias y trabajar o soñar, ¿no? Porque también la noche es el espacio del sueño, ¿no? Como creo que era Bioy Casares el que decía, a partir de una anécdota que era muy graciosa, que se había ganado, él quería un perro y la madre, como muchas madres, no querían un perro. Y él se gana un perro en un sorteo y estaba felicísimo. Y entonces a la mañana siguiente se levanta y el perro no está más. Y le dice a la madre, ¿y el perro? No hubo ningún perro, lo soñaste, le dice la madre. Entonces, bueno, él era niño y se quedó así, ¿no? Más tarde, hablando con la madre, comprobó que de verdad le habían regalado el perro. Y entonces él tiene una frase que a mí me encanta, que dice algo así como, la noche es esa otra parte de la realidad que no está registrada en nuestros días, ¿no? Y que yo la hago también aplicable para mí, para el espacio de los sueños, ¿no? Que bueno, eso abre todo otro capítulo de la noche. Hay un libro precioso, un ensayo de Jacobo Ciruela que se llama El mundo bajo los párpados, donde él trata de hacer una historia otra con los registros de los sueños que hay a lo largo de la historia, ¿no? Porque hay un montón de episodios históricos que han cambiado el destino de la humanidad a partir de sueños de personajes, ¿no? Pero bueno, quiero abrir así todo hacer una especie de abanico para, no sé, para que esto sea una charla también con David, ¿no? Sí. Adelante, David. Gracias, Valeria, y gracias a todos los que ya agradeció Valeria, para no repetirme. Y creo que la noche es algo maravilloso para la gente del pasado. Nosotros ya nos robaron la noche. Desde que tenemos luz eléctrica, parece que siempre estamos tratando de huir de la noche. Y cuando puedo ver todos estos textos del pasado, me doy cuenta de que yo solo he vivido la noche cuando me agarro una mochila y me voy a dormir al bosque. Y entonces ahí uno parcialmente, y digo parcialmente porque
también ya nos robaron el cielo, toda la luz eléctrica nos quitó toda esta fascinación que tuvieron los antiguos por ver el cielo y ver todas las estrellas, que debía ser un espectáculo tremendamente sugerente, y por eso creaba tantas fantasías, tantas leyendas, el zodíaco y tantas cosas que salieron de esta visión maravillosa, que nosotros ya la tenemos muy, muy difusa por la luz eléctrica. Entonces, cuando voy al bosque, cuando todo está aceptablemente oscuro y silencioso, entiendo aquellas palabras que decía Nietzsche, decía, el oído es el órgano del miedo. Y claro, uno puede imaginar en la Edad Media una cabaña de algunas personas que vivieran en medio del bosque y de pronto en la noche oyes un ruido que no es el ruido de siempre, y por supuesto que la imaginación empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar, porque el ojo no te permite ver cierta realidad y el oído es el que te empieza a sugerir. Entonces me gusta mucho pensar en esta noche del pasado. Nostálgicamente trato de rescatarla, como dije, y me pongo a pensar qué sería de nosotros si pudiésemos vivir otra vez esta noche, porque ahora cuando pensamos en la noche la pensamos también en términos diferentes. Claro que la mayoría de los miedos pueden aparecer en la noche. Como mexicano te digo que si escuchas un ruido en la noche que no es el que estás acostumbrado, pues te pones inmediatamente en alerta, pero la noche también la interpretamos como el momento del vino, de la fiesta, del baile, del sexo y de muchas cosas más bien agradables. Allá en el siglo XIX, cuando Pushkin escribe unos versos que decían más o menos, la traducción diría, muchos deseos viajan por mi noche. Y entonces el censor se escandalizó y le puso le tacha y le pone muchos deseos viajan por mi día. Dice, ¿cómo que mi día? Dice, es que la noche es sexo. Dice, no, dice. Y entonces Pushkin se molestaba y decía, ¿cuál de las 24 horas le molesta al censor? Y claro, es esta idea de que la noche se presta a más cosas pecaminosas que el día. Cuando a los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, que empiezan a hablar lenguas, dicen, es que están borrachos. Y dice Pedro, dice, no, si apenas son las 9 de la mañana. Entonces, no dice, no, si nosotros no nos emborrachamos, dice, apenas son las 9 de la mañana. Entonces, uno puede pensar que también, bueno, ya me meto en más embrollos, pero parte del éxito de la cena que instituyó Jesucristo era que había, en la noche había vino y había comida. Entonces, son estas noche del pasado y la noche del presente que, insisto, ya nos llegó un poco diluida. Vos decías una cosa interesante de cómo los sonidos tienen un diferente significado en la ciudad donde los escuchás en la noche. Nosotros tres que venimos del otro lado del océano, las noches en nuestros países, unos más seguros que otros, unos más activos que otros, unos más creativos que otros, tienen un significado. Una de las cosas que me llama, que acá puedes caminar a cualquier hora de la noche por casi todas las calles y no estás exponiéndote ni te estás poniendo en peligro. Vos quisieras, David, ¿cómo han sido tus noches en los países donde has vivido? Vos has vivido en un montón de ciudades, en distintos continentes y con distintos sombreros. Entonces, contanos un poquito cómo han sido tus noches y cómo esa noche ha tenido una relación con tu obra y con tu creación. Sí, ahora pienso, sobre todo para hacer un contraste, en lo que sería la noche cuando viví en Polonia, en Cracovia y en Varsovia. Porque primero, por lo que tú me preguntas, cuando yo llegué allá, lo que me parecía más fascinante es poder ir a sacar dinero en un cajero automático a las 2 de la mañana sin estarme cuidando la espalda. Y esto es algo que en México no lo haces. Primero, no sacas dinero a las 2 de la mañana, pero si por alguna emergencia lo tienes que hacer
Entonces necesitas llevar a alguien que te esté cuidando mientras tú pones el número y sacas el dinero. En noches como las de Río de Janeiro y Brasil en general, los cajeros automáticos se apagan a las 10 de la noche para evitar estos problemas. Entonces, la noche de Varsovia era muy distinta, en parte por esto, en parte porque, bueno, la temperatura baja a 20 bajo cero a veces, que no es lo que uno está acostumbrado, pero también por algo muy extraño, y es que Varsovia, que está al extremo, en este momento le voy a llamar el extremo izquierdo de Europa, que es en el levante de Europa, y Madrid, que está en el poniente, tienen el mismo uso horario. Tú hablabas de los usos horarios. ¿Y qué significa? Pues significa que en verano la noche se acaba a las 3 de la mañana y uno está ya con los ojos. Yo que soy un animal nocturno, todavía no me voy a dormir y ya está amaneciendo. Y en invierno, lo terrible es que a las 3 de la tarde ya se metió el sol. Entonces la noche comienza desde las 3 de la tarde y uno ve que la definición de lo que es día y noche es muy cambiante. Cuando uno vive muy cerca del Ecuador, no solo no existe día y noche, sino que tampoco entendíamos bien lo de las estaciones del año. Decíamos, sí, siempre es igual. Pero cuando uno viaja más al norte, se da cuenta que están muy bien marcadas y bien marcados estas distintas costumbres por el hecho de los distintos horarios. Y solamente para terminar, ¿y eso ha tenido alguna vinculación, el tipo de relación con tu obra y con tu proceso creativo? Porque sobre todo decís que sos un animal nocturno, entonces me imagino que por la noche escribís. ¿Es lo mismo escribir en Polonia cuando a las 3 de la mañana que te vas a acostar y está de día, con Ciudad de México que está todo totalmente oscuro? ¿O en Monterrey? Pues ahí es donde caigo en este truco de la luz eléctrica para que uno no pueda distinguir estas cosas y termines trabajando a la hora que gustes. Entonces, no hay en la escritura, sí hay en el estado de ánimo. No es lo mismo tener el sol largamente a que el sol se meta a las 3 de la tarde. Entonces, no es el trabajo, más bien es el salir a la calle, lo que uno quiere hacer temprano, antes de que se meta el sol. Y entonces en invierno uno quiere hacer sus actividades de la calle pronto para no sentir que le cayó la noche tan rápido. ¿Vale? Sí, yo pensaba en esto que dice David, nos robaron la noche, ¿no? Sí y no, porque, ¿sabes? O sea, por ejemplo, depende cuáles son tus hábitos nocturnos, ¿no? A mí que siempre me ha gustado mucho pasear de noche. Y claro, yo al principio vivía en Buenos Aires y Buenos Aires es la ciudad que nunca duerme, a pesar de que el título lo lleve New York, Buenos Aires es así, ¿no? Entonces, bueno, ves como otro paisaje urbano, con las luces de neón, con la gente que sale de noche, etc. Cuando yo me fui a vivir a Miami, eso cambió completamente. Primero porque, claro, en la ciudad no se camina. Todo el mundo tiene su coche, el transporte público es bastante malo y, claro, la vida nocturna sucede adentro. Entonces, uno sí que ve muchas luces, ¿no? en esta ciudad vertical, pero la noche a mí me la robaron en Miami porque yo no podía caminar. Entonces, de alguna manera no podía tener esa experiencia, ¿no? Y además pensaba, porque yo uno de los clubes de lectura lo tenía en la librería Barnes & Noble de Coral Gables, que yo no sé si ustedes saben que una parte del exilio de Juan Ramón Jiménez fue allí, fue en Coral Gables, ¿no? Él estuvo del 39 al 42, creo, que escribe allí su libro Romances de Coral Gables, ¿no? Y claro, y él dice, no, porque Miami, me lo apunté específicamente, dice, Miami es como el poema, llano, amplio, sin una colina ni un obstáculo que se oponga a la vista. Todo es espacio abierto y libre. Y yo pensé, era Juan Ramón, porque ahora la vista te queda interrumpida por todos los rascacielos, ¿no? Y sabes también, David, otra de las ciudades donde yo viví, que es Milán tiene mucha vida nocturna, pero de nuevo,
en el interior. Y es una ciudad medio críptica, no es como Madrid, que uno apenas llega aquí y todo el mundo sabe a dónde cuál es el bar de copas al que hay que ir. No, es todo como por invitación, es un poco extraña la movida de la ciudad, ¿no? Y cada vez menos, pero todavía se produce un fenómeno que, como yo digo, lo que es leer sin conocer, ¿no? Yo hace muchos años, cuando estaba estudiando italiano, que no sabía que iba a terminar alguna vez viviendo en Italia, leí la novela de Dino Buzzati, pero porque mi profe de italiano me dijo, por el nivel que tenés, la vas a poder leer bien, que se llama Un amor. Y es un poco autobiográfica, es una historia, la historia de Dino Buzzati, que se enamora de una mujer de mucho más joven y de una casa de citas, ¿no? Y hay una escena en la que el personaje la sigue a esta mujer de la que está enamorada y que ella no le hace mucho caso, ¿no? La sigue y él está con un monólogo interior muy rabioso, muy celoso, muy preguntándose dónde va esta mujer y va haciendo todo un recorrido por las calles de Milán y de repente la mujer desaparece porque cae la niebla, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de haber leído eso y decir, pero qué grande que es Buzzati, cómo hace confundir la atmósfera interior del personaje con la atmósfera exterior. 15 años más tarde voy a vivir a Milán y una noche no veo nada y no encontraba mi casa. O sea, yo vivía en el centro y no encontraba mi casa porque era tan fuerte la niebla que caía que de verdad al final con la linterna del móvil iba dándole para encontrar a ver dónde estaba, ¿no? Entonces, la casualidad fue que en esas dos ciudades, de alguna manera, eso que es para mí la noche, que es la posibilidad de ser un animal nocturno, pero de paseo, me había sido sustraída, ¿no? Y yo creo que desde siempre, Claudia, contestando un poco tu pregunta, en las cosas que yo escribo, la noche es el momento epifánico de revelación para los personajes, de aparición de esos personajes o más lumpen o más extraños, ¿no? Bueno, esa es mi sensación, como dijo David, ¿no? Es como mi emocionalidad con la noche, ¿no? Que no tiene que ver específicamente con algo trágico ni con algo negativo, sino con la apertura a un universo que podemos captar porque quizás estamos con los sentidos o más abiertos o menos enderezados hacia un objetivo, ¿no? Como es durante el día. Perdón, una cosa que quizás sea curiosa o quizás sea una tradición, no lo sé, pero cuando estaba yo en Milán tratando de aprender italiano me dieron Un amore de Dino Buzzati. ¿En sí. serio? Sí, que señora Melina, así comienza con la sí. Entonces, te digo, a lo mejor es casualidad o a lo mejor a todos los que vamos a Milán y a aprender nos dan esa novela. Y luego vas como consiguiendo la vía Solferino, a ver dónde las calles, que eso es lo que las novelas realistas tienen de divino, ¿no? Que uno puede ir y vivirla. Y revivirla, sí. Ahora, quisiera un poquito hablar de sus oficios compartidos y cómo tanto David comenzó en ingeniería, incluso se tuvo que cambiar de ciudad, tengo entendido, para poder escribir pues, su primer novela, ¿no? Que fue Las bicicletas, y cómo vos, Valeria, que fuiste abogada pues, de un mundo corporativo, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido, cuál fue la transición entre sus formaciones previas a las letras, a la parte, pues porque no es que ni siquiera que pues en el caso de David era una relación con números, con ingeniería. Entonces, ¿cómo fue esa transición? Comenzamos con David. Y si tuvo algo que ver la noche, a lo mejor en esas noches de sueños de oscuridad, de intimidad. Pues no, pero sí tengo que decir que cuando trabajaba todo el turno completo en una fábrica, pues mi horario de trabajo literario más bien estaba en la noche. Y ahora, sí tiene que ver con números, sí tiene que ver aparentemente con algo distinto, pero los números son palabras. Es una forma de representar la palabra 5 para abreviar. Ponemos un 5, pero finalmente toda la construcción matemática tiene que ver con lenguaje también. Y la idea de si uno cambia el mundo, pues lo cierto es que todos los escritores desde siempre
han tenido que ganarse la vida, a veces no con las letras, sino con una profesión, pero separas profesión y vocación. Y si algún momento tuve yo que trabajar como ingeniero, fue hasta que las letras me dieron el modus vivendi. Sí me quedo con una fascinación por esto que llaman los números, sigo siendo afecto a estas cosas. Por ejemplo, ahora que hablábamos de la noche, e incluso cuando se habla de que el día de hoy se celebra el Día del Libro por la muerte de Shakespeare y de Cervantes, pues qué raro que sea la muerte y no el nacimiento, pero bueno, la muerte. Y muchos de ustedes lo saben, pero aunque los dos mueren un 23 de abril, los cierto es que mueren con 10 días de diferencia, porque Inglaterra no tenía el calendario gregoriano que sí se manejaba en España. Entonces, para cuando muere Cervantes, Shakespeare ya tenía 10 días de muerto al revés. Y entonces está toda estas preguntas un poco filosóficas, matemáticas que tienen que ver con la noche, como por ejemplo, cuando dice la Biblia que cuando Dios crea la tierra y te dice fue la noche, el día del primer día y el segundo día. Bueno, pero cuando la crea, si la tierra es redonda, entonces la mitad la creó de día y la mitad la tuvo que haber creado de noche. Y entonces empieza una discusión sobre quiénes nacimos en el lado nos crearon de noche, quiénes somos nocturnos por ser creados del lado nocturno y quiénes son diurnos. Y llegó a haber incluso un obispo irlandés que se puso a hacer todas estas matemáticas con la Biblia, con los números, los números de que fulanito nació en tal fecha y que vivió tantos años y engendró a no sé quién. Y toda la cronología bíblica la interpretó de cierto modo para determinar que el mundo fue creado la noche del 22 de octubre del año 4004 a.C. Entonces, el que quiera hacer estos números, pues que los haga. Yo no llegué a tanto, pero todo lo que ha sido la parte de cronología del mundo, bueno, es algo que todavía rescato y que por eso también me interesa el tema de la noche. Pero creo que la mayoría de los escritores del pasado no eran escritores así como profesión. Cervantes era soldado. Shakespeare siempre lo vemos así por el lado de las letras y algunos otros del siglo de oro como Lope y demás, siempre los imaginamos ya desde muy temprano viviendo de las letras, pero Dostoyevsky era un ingeniero militar, Bulgakov era médico, Chekhov era médico, etcétera. Podemos seguir la vida de muchos escritores que fueron otra cosa antes que. Pero sin entrar al tema, que es el que te va a tocar, cuando Cervantes escribe el discurso de armas y las letras no eran lo que entendemos ahorita, sino más bien lo tuyo. Sí. Sí, yo en mi próxima vida quiero hacer algo de matemáticas, ¿no? Porque cuando uno es abogado, cualquiera te discute una ley. Uno se sube a un taxi y el taxista dice, no, porque hay muchos, sobre todo en Latinoamérica, no, hay muchos delincuentes sueltos porque las leyes están mal. Pero nadie te dice, no, me parece que el mundo se inventó en el año. Ahí 22 de octubre. No era 22 del menos 4000, ¿cómo era? Sí, del año 4004 antes de Cristo. 4004 antes de Cristo. Entonces, nada, yo en mi próxima vida me pido ser ingeniera y lo que venga después, ¿no? Como dijo David, está lleno de escritores abogados, ¿no? En Argentina tenemos un dicho que es, serás lo que tengas que ser o serás abogado. Porque, bueno, de algo hay que vivir, ¿no? Que siempre en nuestros países es más difícil. Yo toda la vida fui lectora. Para mí, como que ponerme de este lado todavía es casi difícil. O sea, yo cuando en aduana, ¿viste? Cuando llenas los formularios, nunca pongo profesión escritora, sigo poniendo abogada, ¿no? Toda la vida fui lectora. Y lo que me pasó es que yo me fui a vivir a Estados Unidos por trabajo
y me di cuenta, a Miami, y me di cuenta que todos mis colegas hablaban esta cosa que es para mí, horrendo Spanglish. Y yo dije, yo voy a terminar hablando como esta gente. Ya lo sé, que voy a terminar hablando, voy a decir, oye, vamos al roofito y estas cosas, ¿no? Para la azotea y el roof, ¿no? Bueno, y entonces dije, bueno, a ver qué puedo hacer, ¿no? Para conservar el idioma sin que se me mezclen los modismos del inglés. Y entonces armé un club de lectura. Armé un club de lectura que era como una especie de mi barricada contra el avance del inglés, ¿sí? Del Spanglish. Y bueno, y eso me fue acompañando en todos los distintos destinos hasta que cuando llegué a Milán me pasó que un día estábamos en esta librería y son clubes abiertos, ¿no? Y se paró una señora y me dijo, mira, dice, yo soy la bibliotecaria del Instituto Cervantes de Milán y la verdad es que venía un poco a robar la idea para ver cómo organizamos el club allá. Me dice, pero ¿no te quieres venir con nosotros? Y entonces un poco ahí arranqué con la idea como más profesional, ¿no? Pero seguía como con una lectura, desde el lado de la lectura, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno lee para otros, empieza o por lo menos esa fue mi experiencia, uno empieza a leer los libros ya desprendiéndose de esa vocación como más lúdica de, bueno, a ver qué hace este personaje, a dónde va la trama, sino viendo un poco cómo el libro está armado. Y me pasó un poco como esos chicos que desarman un reloj y luego se ponen a armarlo, ¿no? Desarmando cosas, empecé a escribir. Pero nunca fue algo que yo hubiera tenido dentro de mi objetivo vital. Y además la anécdota se completa que vino la escritora Clara Obligado a nuestro club en Milán y cuando terminó la reunión me dijo, ¿vos escribís? Y yo le dije, no, yo no escribo. Me dijo, sí, vos escribís, me dice, porque las preguntas que haces es de alguien que escribe. Yo le dije, bueno, mira, Clara, sí, escribo, le digo, pero y le cuento todo este proceso, ¿no? Así que escribo para mí. Y ella me dijo, si vos te ves con 80 años y los cajones llenos de esas cosas que vos escribís para vos y sos feliz, es que escribías para vos. y fue terrible, porque fue como una puñalada, porque me hizo dar cuenta que en realidad probablemente yo no me ponía a sacar las cosas de los cajones porque tenía miedo, porque estaba como muy armada en otra profesión, en otra vida, y claro, eso era como empezar de nuevo, ¿no? Y entonces, bueno, así fue que mandé un poemario a un concurso y lo gané y se llama El álbum oscuro, que es mi primer libro, así que tiene que ver un poco con toda esa nocturnidad que hoy, visto a la distancia, desde ese 2015, creo que tiene que ver con una especie de mi sombra, ¿no? Como ese otro lado que una vida más formal y probablemente más segura y más rutinaria oprimía, ¿no? a esa sombra. Contanos un poco entonces el rol de la oscuridad en tu poesía, porque fue este poemario, ¿no? Sí. ¿Lo escribiste de noche? ¿Cómo fue? ¿O por qué la oscuridad? Porque después quiero hablar de David también sobre unas particularidades de su obra. Sí, ya te digo, para mí la noche específicamente se vincula mucho con esta idea, ¿no? Con la sombra, con el reflejo oprimido, con lo que no se puede decir a la luz del día, incluso con los sueños, ¿no? Como esa parte de la realidad, de nuestra realidad íntima que no se materializa en lo real y, ¿por qué no?, también con las pesadillas, ¿no? Las pesadillas también son una parte de nosotros, ¿no? que estamos sofocando. Entonces, para mí siempre la noche va a ser la cara B, de alguna manera. Y en lo literario se volvió la cara A. David, en algunas de tus obras abordas temas como el fracaso, la muerte, el duelo. ¿Tiene esto que ver con la oscuridad, con las pesadillas? ¿O de dónde viene? ¿O con la noche misma? Pues
Creo que el fracaso tiene más que ver con el día. Uno fracasa en las aventuras del día, pero por supuesto que las sufre en la noche. La noche, yo creo que todos sabemos, cuando queremos conciliar el sueño, hay un momento en donde todas nuestras defensas emocionales bajan la guardia y nos empiezan a atacar todas nuestras debilidades. A veces cuando quiero resolver una novela son momentos pesados, y lo que terminé haciendo alguna vez fue escribiendo una novela sobre un insomne, un hombre insomne que sí, que sale a correr aventuras en la noche, y aventuras más filosóficas que de otro tipo, pero de algún modo era porque toda esta locura me llegaba en la noche y yo la disfrutaba. Todo este periodo en que fui un insomne y que quería dormir y no dormía y pasaba horas revolcándome ahí en la cama con una almohada que se iba amoldando muy poco a mi comodidad, yo la disfrutaba. La disfrutaba en un sentido de responsabilidad, de decir sí, aquí me están cayendo ideas, y hasta llego a querer retrabajar ese momento como un momento creativo de mi vida, pero ahora estas noches como que ya no me alimentan tanto como cuando escribí aquella novela. Y entonces escribía porque me pasaba por la cabeza, decía: el insomne sabe que la noche es de horas eternas, y había ahí un montón de reflexiones sobre la noche que tengo muy mala memoria, ni siquiera me acuerdo de mis novelas, y me encantaría citarlas porque algunas son muy buenas. Pero sí, él decía, si alguna gran idea le va a llegar al ser humano, le tiene que llegar en la noche. Y entonces, por eso este personaje exploraba la noche, y creo que para un escritor, y cuando hablo de que soy un ente más bien nocturno, lo que me estoy buscando en la noche es el silencio. Que para, sobre todo los que vivimos aquí muy céntricamente en Madrid, o hemos vivido céntricamente en otras ciudades, la noche nos ofrece una paz que el día no necesariamente. Y además porque todavía está mal visto llamarnos de noche, ¿no? Entonces noche, sí. Es como, de alguna manera, en la noche no hay llamadas telefónicas, no hay nada que pueda sustraerte del trabajo, ¿no? O sea. Y David, ¿qué queda de ese insomne, tanto literaria como personalmente, de ese insomne que luchaba para que la almohada se acostumbrara o le brindara la comodidad que no le daba? Pero la pregunta fue... ¿Qué queda de ese insomne? ¿Qué queda? Tanto el personaje Sí. como el padre del personaje. Pues yo quisiera que quedara mucho, porque sigo pasándome. Mi mujer siempre cree que estoy dormido, y no, estoy ahí como un cadáver, pero estoy siempre pensando. A veces ella me dice: no puedo dormir en toda la noche, y tú ahí dormidote. Y pues no estuve dormidote, estuve pensando y pensando y pensando, pero no han sido fechas muy creativas en ese paso nocturno. A veces sí, prefiero levantarme y ponerme a leer que estar conmigo mismo, porque es lo que la noche, el silencio, la cama y los ojos cerrados te pueden dar. Estar contigo mismo, como aquella cosa de: para estar conmigo me bastan mis pensamientos. Y yo creo que el silencio y la introspección son muy importantes para un escritor. Nos dicen que hay que leer mucho, sí, pero yo creo que sobre todo hay que aprender a estar solos también. En tu caso, Valeria, que pues has hecho ensayo, poesía, relato corto, entonces, ¿cómo es tu relación con el silencio, con ese espacio íntimo en el cual vos tenés que estar creando? O sea, hay gente que puede escribir en el pasillo de un tren, en el bar de un tren, en un avión. Hay gente que solamente tiene que escribir en su casa o en su estudio a determinadas horas, con determinadas condiciones.
Yo soy madre de gemelas y no tengo el lujo de la soledad. Cuando ellas eran pequeñas, escribía así como, y además son súper inquietas, y como que me pasaban por debajo, y bueno. Pero también tengo la suerte de concentrarme muchísimo y escribir en cualquier parte. Y sobre todo, me gusta mucho caminar, porque yo creo que el pensamiento para mí está muy asociado, el pensamiento que para mí nace de un poema, ¿no? Toda forma de pensamiento se origina en un poema. Esto no lo digo yo, lo dice Steiner en ese libro del poema, la poesía como pensamiento, ¿no? Si pensamos en los filósofos antiguos, lo que nos queda de ellos, por ejemplo, Heráclito, Parménides, todo está escrito en verso. Entonces, para mí el origen del pensamiento es un poema y en el origen del poema está el caminar. Hay como una métrica, aunque uno no escriba rimado ni con formas fijas, hay una métrica del andar que hace que las palabras se vayan acomodando. Entonces, yo lo que hago muchas veces cuando me viene un verso, como que lo pruebo, camino a distintas velocidades. Si me ven algún día por el retiro haciendo cosas raras, no me hablen porque es que estoy probando esto. Y luego he escrito muchas cosas en las notas del móvil. O sea, cosas, obviamente, germen, ¿no? De cosas que voy a desarrollar y trabajar, ¿no? Entonces, por supuesto que la palabra nace desde el silencio y la poesía es una forma de recoger entre los versos y entre lo no dicho ese silencio. Pero también yo creo que hace falta, estoy muy de acuerdo con David, con esto de que hay que aprender a estar solos, ¿no? Pero también hay que aprender a estar solos en la multitud, ¿no? Porque creo que con la forma de vida que llevamos, o por lo menos que yo llevo, si no, uno no encuentra el momento para crear. Y también creo que un escritor, una escritora, no es solamente, uno no es escritor o escritora en ese momento en que escribe, sino que es una forma de estar en el mundo. Ser artista es una forma de estar en el mundo, y con esto reivindico no solamente a aquellos artistas que exponen o que publican o que componen, sino reivindico el pensamiento artístico, que yo creo que todos y todas tenemos, y que se vincula mucho con esto que está diciendo David, de la detención, ¿no? De detenernos en algo, de observar, de traerlo para nosotros, de guardarlo, ¿no? Simone Weil, la filósofa judeo-cristiana, decía que algo así como que prestar atención es una forma de plegaria, ¿no? No en el sentido religioso, sino en el sentido de vincularte un poco, si se quiere, trascendentalmente o desde tu interioridad con el mundo que te rodea. Entonces, eso sería un poco para mí la metodología para escribir. Contemplar, traerlo para mi interior, caminarlo y encontrar el ritmo y la velocidad de la palabra para que capturen ese silencio, esa observación, y que cuando el lector reproduzca esos versos o esa narrativa, encuentre un poco esa experiencia primera. Sí, lo hice bien. ¿Tienen alguna noche en León, de neón en cualquier ciudad que haya marcado la vida y que tenga algún vínculo con alguna de sus obras? David, comencemos con vos. Pues es que mi respuesta va a ser muy aburrida porque voy a decir que no. Se vale. Pero, sí, pero tendría que de algún modo visitar al psicoanalista y rescatar si de veras hay algo así. Pero ¿Una postal? Si no noche de neón, pues porque tal vez mucha locura, una postalita, un café. Es que yo recuerdo cuando viajaba a Madrid hace muchos años, pues esta sí, yo no podía seguirle la cuerda, el ritmo a los madrileños. A la hora que yo ya me quería ir a dormir, ellos apenas estaban saliendo. Y cuando ya vuelvo años después, parece que se
se apaciguaron un poco, parece que se van a la cama más temprano. Esos son tus amigos. O son tus amigos, eso te iba a decir. Debe haber un tema de la gente con la que salís. A lo mejor sí, pues es que ahora yo tengo fama de que no me quieren invitar a las casas porque soy el último que me voy. Entonces así como que ya se está cayendo la gente y yo todavía estoy muy animado platicando, pero es por esto del animal nocturno y porque si no se ha acabado el vino, pues entonces siento que todavía estamos ahí. Y no, ahora, ya sé que no es lo que me preguntaste, pero hace ratito me acordé de algo y no encontraba el momento de comentarlo, y aunque no viene al caso lo voy a comentar. Adelante. Pero creo que una novela interesante sobre la noche es Noches Blancas de Dostoyevsky, precisamente por la idea de que muchos relacionamos lo que es la noche con la oscuridad, pero ¿qué pasa cuando la oscuridad nunca llega? Él lo cuenta varios fenómenos que ocurren con estas noches que se alargan y donde el sol nunca se mete, pero te habla así de mal humor, te habla de dolores de cabeza, te habla de insomnio, de incapacidad de recuperar el sueño. Y esto, por supuesto, es lo que el sol, el movimiento aparente del sol, es el que nos marca una cronología, nos marca el metabolismo, pero ya sabemos que hay mucha gente que ha hecho experimentos de meterse en una cueva sin relojes y sin nada que les indique el tiempo, y muy pronto los días se les empiezan a alargar, empiezan a dormir de manera distinta, el hambre les viene no por ciclo, sino a cualquier hora, y esto también lo padecen hasta cierto punto los astronautas que están en estaciones espaciales, donde finalmente no tienen los mismos ciclos de día y de noche. A veces le dan 40 vueltas a la Tierra en 24 horas o 40 y tantas, y por supuesto que para ellos se hizo de noche y de día hasta 20 veces en el lapso de 24 horas. Entonces la idea de que a veces a mucha gente le parece fantástica de que justo estamos adaptados para las 24 horas del día, pues no, más bien ahí estaban las 24 horas del día, y el ser humano es el que se adapta y los animales se adaptan, algunos mejor que otros, y es donde podemos hablar de insomnio y no. En la biología hablamos de animales nocturnos, y ya sabemos que hay ciertos bichos que no van a salir de día, pero pues nosotros sí salimos a la hora que se nos antoja. Entonces nos adaptamos, pero no tan estrictamente a los horarios que nos marca la naturaleza. ¿Vos tenés alguna, me imagino que con tu vida en Buenos Aires tenés muchas noches de neón? Sí, además yo he venido a hablar de mi libro, no de Dostoyevsky. ¿Sabés qué? De Buenos Aires, no. Pero hoy pensaba, digo, cuando estaba mirando así un poco a ver de qué podíamos hablar, y eso digo, ¿y yo por qué no tengo cuentos de Buenos Aires? Tengo cuentos de Miami, tengo cuentos de Milán, poemas, no sé qué, digo, ¿por qué no tengo de Buenos Aires? Y me parece que es porque Buenos Aires tiene un peso tan enorme en la literatura argentina, ¿no? En poesía, en novelas, incluso tenemos libros, ¿no?, que ya llevan incluido el nombre Buenos Aires, Adam Buenos Aires de Marechal, Misteriosa Buenos Aires de Mujica Lainez, La Fundación Mítica de Buenos Aires de Jorge Luis Borges. O sea, Buenos Aires es como una especie de, no sé qué decirte, de centro, de agujero negro, ¿no?, que se lleva todo y se lo come todo. Tangos, ¿no? Hay un montón de tangos con Buenos Aires y su noche. Pero yo sí tengo una noche de neón que en un cuento que se llama Hotel Edén y que tiene una parte real, que es el propio Hotel Edén, ¿no? El Hotel Edén es un hotel que construyen a principios del siglo XX una mujer alemana que se enamora de esto que hoy se llama la ciudad de la Falda, en Córdoba, porque tiene montañas y es parecido un poco es como la pequeña Suiza argentina, ¿no? Entonces a ella se le ocurre construir ahí un gran hotel al estilo del Hotel de la Montaña Mágica de Thomas Mann, que en principio va a ser un hospital para tuberculosos, pero de gente de dinero, etc. Bueno, como ella es alemana y van nucleándose alemanes allí de Sudamérica, se forma un Ateneo alemán,
Luego se desata la Segunda Guerra y un montón de esta gente son filonazis. El hotel se vende, lo compran los hermanos Eichhorn, que eran amigos personales de Hitler. Ustedes tienen que imaginar todo esto allá abajo, perdidísimo, en un hotel enorme donde ponen una antena parabólica y se repiten los discursos de Hitler en este hotel. Bueno, llega finalmente la Segunda Guerra Mundial y toda esa burguesía latinoamericana que se iba con sus baúles y sus criados 3 meses a veranear en Europa, tienen que buscar un lugar para veranear y van a veranear a este Hotel Edén, ¿no? O sea que de haber sido un sitio que supuestamente era para ver tuberculosos, se convirtió en un Ateneo germánico y finalmente deviene un hotel de lujo, ¿no? En el que estuvo alojado Einstein, Rubén Darío, un montón de personajes de la política argentina. Bueno, y es un sitio que obviamente alberga un montón de leyendas, ¿no? Desde apariciones fantasmales a cosas vinculadas con el nazismo, planes secretos que reproducen la abadía de, bueno, toda esta mística, ¿no? La abadía de Francia que tiene la misma base cuadrangular que no sé qué sala del Hotel Edén, bueno. Y entonces a mí se me ocurrió, el Hotel Edén hoy es un museo, a mí se me ocurrió organizar una rave, una fiesta electrónica, en las inmediaciones del hotel, una fiesta muy loca, que bueno, no les voy a contar cómo termina, pero bueno, creo que sí, digamos, puedo convocar una imaginación por fuera de Buenos Aires. Buenos Aires me pesa demasiado todavía, ¿no? O sea, me parece que le tengo mucho respeto literario, ¿no? A la ciudad. Y es muy curioso porque hasta hoy que tenía que venir acá, digo, bueno, a ver, ¿dónde tengo...? Y no tengo Buenos Aires. Yo les pedí que trajeran, hicimos un poquito de trampa, les pedí que seleccionaran un verso, un libro, un fragmento que tenga que ver con la noche. Entonces tanto David como Valeria han traído, vamos a comenzar con David para ir cambiando un poquito y ya luego esto. Y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, ya cerraríamos con ello. Pero ahora escuchemos a David Toscana, pero antes de que nos lea, nos vas a contar por qué es importante para vos. Bueno, no crean que les voy a leer. Vamos, esta noche será larga. Sí, la larga noche de los libros. Bueno, es un texto que me gusta. Soy muy lector del Siglo de Oro. Me gusta Lope, me gusta Calderón, me gusta Cervantes, me gustan todos ellos. Y siempre tengo algunos versos, sonetos o algo del teatro que cargo en la cabeza. Y hay un soneto de Lope. Yo lo tengo en el tomo 2 de las obras escogidas. Lope, creo que nadie ha juntado las obras completas de Lope, pero deben ser algo muy extenso. Y aquí en el tomo 2 hay un soneto que muy oportunamente se llama A la noche. Noche fabricadora de embelecos, loca, imaginativa, quimerista, que muestras al que ti su bien conquista los montes llanos y los mares secos. Habitadora de cerebros huecos, mecánica, filósofa, alquimista, encubridora vil, lince sin vista, espantadiza de tus mismos ecos. La sombra, el miedo, el mal se te atribuya, solícita, poeta, enferma, fría, manos del bravo y pies del fugitivo. Que vele o duerma, media vida es tuya. Si velo, te lo pago con el día, y si duermo, no siento lo que vivo. Son para Lope los aplausos, por supuesto. Pues yo traje un poema de la poeta italiana Alda Merini. Alda Merini vivía en Milán. Bueno, una poeta muy prolífica, muy revolucionaria. Su poesía y su figura también
y que tenía problemas de salud mental, así que parte de su poesía fue escrita en el manicomio también, ¿no? Y me parecía que la noche también podía ser metáfora de una razón otra, ¿no? de un lugar de pensamiento alógico, diría yo, ¿no? Alógico, arracional, que se vincula con algo que es difícil de explicar, ¿no? El poema es cortito y se llama Los poetas trabajan de noche. Los poetas trabajan de noche cuando el tiempo no les urge, cuando se calla el ruido de la multitud y termina el linchamiento de las horas. Los poetas trabajan en la oscuridad como halcones nocturnos o ruiseñores de canto dulcísimo y temen ofender a Dios, pero los poetas en su silencio hacen mucho más ruido que una dorada cúpula de estrellas. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para este par? Vale. Ahí te van a pasar un micrófono. Okay. Gracias por las dos respuestas a tus preguntas tan bien hechas. Mi nombre es Ivonne Lerner y trabajo en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Y quería preguntarle a Valeria dos preguntas. Una tiene que ver con la variedad del español, o sea, hablaste de Miami, Buenos Aires, Madrid. ¿Cómo manejas la diversidad de esa? Y segundo, hablabas de la gente lumpen de la noche en Buenos Aires y inmediatamente pensé en ese submundo que sale a la superficie cuando cae la noche, que son los cartoneros, que es algo de los últimos 20 años, digamos, que antes no existía. Así que esas dos preguntas. Sí, gracias. La pregunta del español o los distintos españoles es una pregunta que me acompaña siempre, ¿no? Porque yo creo que era para mí más fácil escribir cuando vivía en idioma extranjero, cuando vivía en inglés o cuando vivía en italiano, porque entonces tenía un castellano que era mi castellano de provincias, ¿no? Porque yo soy de Rosario. Tenía ese castellano y no era como una especie estaba como en una cajita, ¿no? Era siempre ese castellano. Una vez que vos te pones a vivir en una comunidad hispana muy extensa, ¿no? Como Madrid, que yo digo que Madrid es la nueva Babel, ¿no? Yo no me preocupo mucho por esas, como dicen algunos, contaminaciones. A mí me parece que las contaminaciones lingüísticas es lo que mejor nos puede pasar, porque los aportes que puedan venir desde el castellano de México, desde el castellano de Centroamérica, nos ayudan a nombrar cosas que probablemente nosotros con otro castellano sudamericano no tenemos, ¿no? Y después a mí me encanta todo lo que son los embrollos lingüísticos. Me divierte muchísimo. La semana pasada presenté a una novelista argentina que leyó un fragmento y empezaba, me gusta andar sin bombacha. Y entonces yo la tuve que interrumpir porque, claro, eran todos españoles y le digo, bragas, ¿no? Porque las bombachas para Argentina son... Entonces, bueno, yo creo que es muy divertido también los malentendidos, ¿no? Pero sobre todo creo que nos enriquece y más aún con toda esta globalización y la posibilidad de escuchar un podcast de Nicaragua y una canción de Venezuela, no sé, me parece que es todo riqueza, ¿no? El mundo de los cartoneros, respecto a tu segunda pregunta, o sea, es a la vez terrible por lo que significa desde un punto de vista social, ¿no? De toda esta gente que vive de los desechos, ¿no? Que vive de la basura, que vive de lo que se deja, ¿no? Desde ese lugar me parece tremendo y
Y la primera vez que yo regresé a Buenos Aires con ese fenómeno de los cartoneros muy expandido, me acordaba de este poema que tiene Cortázar en la novela 62 Modelo para Armar, que es una novela, pero tiene una parte que es un poema y que él dice, yo entro de noche a mi ciudad donde me esperan o me duelen, dice él, ¿no? Y luego el poema sigue. Y yo creo que es una parte de la ciudad donde te duele, ¿no es cierto? Pensar que existe toda una cultura y una enorme cantidad de gente que vive de lo que los demás tiran, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Quería, si nos podéis comentar los dos, si estáis trabajando en algo que vayáis a publicar pronto. Es raro que un escritor diga esto, pero no. Hace poco publiqué una novela y la parte del trabajo que tengo ahora es la que tú dices, que uno siempre es escritor. Pero si la pregunta es si tengo ahorita un proyecto al que ya le esté dedicando, no. Me la paso leyendo, tomando notas y sé que por ahí hay un germen que va a dar algún fruto, pero por lo pronto sigo viviendo de mi pasado. Yo sí, pero lo que no sé es cuándo se va a publicar. Primero porque no sé cuándo lo voy a terminar y después porque los tiempos de la industria editorial son cada vez más largos, ¿no? O sea, cada vez se publica más y cuando uno va con su manuscrito a un editor, te dice, bueno, sí, pero dentro de... y empiezan a pasar las hojas del calendario, así que sí, veremos. Hay que llevar los textos sin revisar. Claro, apenas... y de aquí a que te abran la puerta ya lo tienes listo. Exacto. Habría que, en serio, habría que hacer eso. Es decir, total, nadie se los lee cuando uno los lleva. Sí, nadie. Y entonces te dicen, vale, sí, te doy fecha de aquí al 2025. Y uno tiene 2 años, es como que reservas la fecha y tienes 2 años para trabajar, ¿no? Pues en el 4004. En el 4004. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos en esta noche de postales de nosotros, de lo que somos una mezcla de gente que nacimos en otros lados, pero ahora vivimos aquí como la mayoría o gran parte de gente que nos acompaña y que también está en esta ciudad. Gracias a todos y a Casa de América nuevamente y a la Noche de los Libros por esta iniciativa. Gracias.